Y en estudios tenemos, y es un gusto recibirlo, al abogado Gustavo Salle, con quien hemos hablado muchas veces lo hemos invitado en su calidad de abogado, otras veces en su calidad de hombre que opina de política, pero en este caso ya lo estamos invitando por su candidatura por el Partido Verde Animalista, así que en realidad no sé si precandidato o ya candidato, porque no va a haber puja interna en el partido. Bueno, no lo sabemos. Buen día. Buen día, antes que nada. Antes que nada, por una cuestión de buenos usos sociales. Gracias por la invitación, un gusto estar en contacto con ustedes aquí en estudios. Y yendo a ese tema interno del Partido Verde Animalista, por el momento no ha surgido otra candidatura, pero obviamente puede surgir, y nosotros presumimos que va a surgir. Nosotros presumimos que va a surgir, y bueno, enfrentaremos la situación en los términos democráticos que corresponden, y nada más. Claro, pero en un partido chico yo daba por hecho, capaz que un error, daba por hecho que no había puja interna, porque sería de los pocos partidos nuevos o chicos que tendría una precandidatura, o no única, sino en pugna. Claro, pero hay un tema que no podemos perder de vista, que el precandidato, por el momento único, del Partido Verde Animalista, está contra la obligatoriedad de la bancarización, por lo tanto le está tocando el bolsillo a los banqueros. Está contra el contrato ROU-UPM, que es un contrato inconstitucional, ilegal, abusivo, leonino, nulo y genocida. Entonces, Gatti, cuando hay un precandidato que se opone frontalmente a los grandes grupos de poder económico, genera inmediatamente una alarma, y comienzan a trabajar esos grupos económicos para sabotear la candidatura, y por lo tanto nosotros estamos preparados para recibir ese trabajo de disidencia interna, porque efectivamente nuestra candidatura y el acceder a los medios ya los está incomodando mucho. Claro. Bueno, dentro del partido las dos figuras más conocidas son Viana y usted, o usted y Viana. Viana es el otro posible. Viana forma parte de la fórmula presidencial. Claro, usted sí están alineados, no tenés expectativa de que haya una pelea, entonces por eso... No, en absoluto. Aclaro por la duda, porque la gente está diciendo No, con el doctor Viana es espalda con espalda. Perfecto, no es allí como dos gladiadores. Podría ser otra persona del partido, pero más podría lejana ser otra persona del partido, efectivamente. Por el momento no ha surgido, pero no descartamos, vuelvo a repetir, en función de nuestro discurso y lo que son nuestros programas de gobierno, claro, obviamente, ¿no? Ustedes han pegado mucho y han sido muy estrictos, ya tirabas un par de temas dentro de los que has marcado línea. Bancarización, no a UPM. ¿Qué es el partido ecologista, en definitiva, de ustedes en esos temas? Porque no solamente es por verde animalista, me imagino que está el concepto de la ecología, pero ya la bancarización no tiene uno que ver, uno no lo ve cercano a la ecología, o sea, están en temas políticos generales. Bien, correcto, sí, es así. El Partido Verde Animalista tiene su declaración de principios, ¿verdad? Es una declaración de principios apegada a conceptos de carácter humanistas, muy preocupado, obviamente, por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, por la preocupación del hábitat del ser humano. Es un partido que busca el respeto irrestricto de los derechos humanos, que busca la vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución, y en ese aspecto, con esos grandes lineamientos de carácter ideológico programáticos, nosotros estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a aspectos puntuales de la realidad nacional, evidentemente nosotros introducimos toda una temática de la cual estamos perfectamente imbuidos, por cuanto nuestra lucha, por ejemplo, contra la corrupción estructural, tiene ya más de 12 años. Entonces, esos aspectos obviamente son aspectos que incorpora el partido, que comienza a nutrirse de información, y recibimos obviamente el respaldo del mismo, ¿verdad? Vayamos antes a los temas puntuales. Yo quería presentar un poco el partido, por eso diría que no solo es un partido ecologista, no solo obviamente es un partido verde animalista, que claro, su único foco no es la ecología. Ni los animales. Ni los animales, exactamente. Bueno, entremos en algunos temas. Por ejemplo, la bancarización, a la que le han pegado, tú particularmente le has pegado duro. ¿En qué etapa está esa lucha contra la bancarización? Bueno, por lo menos la bancarización obligatoria. Ahí está. Vamos a hacer esa primera puntualización que tú ya la hacías. No estamos contra la bancarización. Estamos contra una ley
inconstitucional que avasalla el derecho a la libertad de contratación. Porque la bancarización obligatoria supone que el particular tiene que ir a firmar un contrato de adhesión, es decir, un contrato que ya está pronto, que está hecho por el banquero y que la única posibilidad que tiene el ciudadano común es aceptarlo tal cual está. Entonces, la bancarización obligatoria supone, por un lado, la coerción del Estado en lo que respecta a la órbita privada de cómo manejar tu dinero. Segundo, es una ley que no está pensada en función del interés general. El interés general está sumamente protegido, porque hasta el 2014 vivimos sin bancarización obligatoria perfectamente bien, cada uno administrando su dinero, y yendo al banco, y teniendo cuentas, y teniendo tarjetas, pero eso sí, en forma voluntaria, respetando el artículo 7 de la Constitución de la República, la libertad. Claro, ¿y qué proponen ustedes para revertir esta bancarización Quitar la obligatoria? obligatoriedad. Quitar la obligatoriedad. Cambió la ley nada más. Quitar la obligatoriedad. Mínima modificación. Gatti quiere ir al banco y tener 40 tarjetas de crédito y 50 cuentas. Perfecto. Claro. Ahora, que venga el gobierno y le diga, usted tiene que cobrar su sueldo por intermedio del banco y entonces obligatoriamente tiene que ir al banquero a firmarle un contrato que el banquero ya lo preparó, por el cual obviamente está pensado para que gane él más que usted. No, eso no. Eso es avasallar la libertad y la propiedad privada, porque no es gratis, porque el banco te cobra. Entonces, no estamos contra la bancarización, estamos diciendo que estamos contra la obligatoriedad. El argumento es control. El argumento es control. Yo le quiero decir lo siguiente. Los grandes lavadores, los grandes estafadores, los grandes evasores, a nivel planetario, ya no del país, son los bancos. A quien hay que controlar son los bancos. Tan es ello así que este gobierno, que nos bancariza obligatoriamente, tiene denunciado a los bancos más importantes en Nueva York. Uruguay tiene denunciado al JP Morgan en Nueva York por estafa, por prácticas ilegales. Pero paradójicamente, incongruentemente, después al pueblo nos obliga a caer en esos estafadores, utilizando el poder coercitivo de la ley. Hablando de bancos y hablando de lavado de dinero. Jorge, permíteme un segundito. Respecto a este tema, me indica el operador que tenemos una pregunta de la audiencia para usted. A ver. ¿Por qué en un país como en Uruguay, que cualquiera puede creer en cualquier cosa, o sea, puede creer en Dios, ser ateo, agnóstico, musulmán, católico, judío, etcétera, el gobierno se empeña en que todos creamos en la bancarización obligatoria, o sea, que creamos en los peiranos que nos estafaron a nosotros, para poner un ejemplo, porque cuando ellos eran oposición, a los peiranos poco menos que había que crucificarlos, y los banqueros poco menos que eran asesinos, y poco menos que eran los mayores ladrones del mundo. Ahora bien, ¿por qué ahora hay que creer en la bancarización obligatoria y hay que otorgarle todo a los banqueros? Y tenemos que creer que los peiranos no eran lobos, eran ovejas. Por ejemplo, perdón los peiranos, pero la macana que se la mandaron y el ejemplo quedó y sirve. Bien, estimado amigo, le voy a contestar. Primero, usted comete un error grave. Yo le quiero decir que el Frente Amplio legisló para beneficiar a los peiranos. Recuerde que los peiranos procuraron la defensa del secretario de la presidencia del gobierno de Vázquez, el doctor Gonzalo Fernández, y que el estudio de Gonzalo Fernández defendió a un imputado en la causa de los peiranos, y que con la ayuda del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley que plasmó, creo que fue la ley 18.411, por la cual se eliminó el artículo de la vieja ley de sociedades anónimas que tenía la figura penal por la que fueron procesados los peiranos. Tan es ello así que Martínez, el candidato a la presidencia actual y miembro del Partido Socialista, para colaborar con esa estrategia para favorecer a los peiranos, le cedió la banca al doctor Gonzalo Fernández, que jugaba en todas las canchas, defendiendo intereses contrapuestos, para que fuera al Senado en calidad de suplente a defender esa ley. Esa ley fue sancionada. No la presentó el Frente Amplio, la presentó el Partido Nacional por intermedio de Abreu, el cual, preguntado por el periodismo, dijo que le había hecho una gauchada al Frente Amplio a Gonzalo Fernández. Pero no queda allí la cosa.
Cuando sale la senadora, ex senadora Perkovich, y es interrogada por la prensa con respecto a esta conspiración del Frente Amplio de Gonzalo Fernández en favor de los Peirano, Margarita Perkovich dice: aquí no hay inocentes, ergo son todos culpables. Estimado amigo, yo me presenté a la justicia penal y denuncié este hecho. Este hecho fue a la justicia, fue investigado. Por supuesto, fue archivado. El Tribunal de Apelaciones, creo que de tercer turno, hace lugar a la anulación. Mal, porque le explico algo que es técnico. Si bien habían sido procesados por el artículo de la ley que se derogaba, en la acusación fiscal no se utilizó ese artículo, se le imputó una figura diferente. Por lo tanto, ese artículo había quedado de lado y la imputación era otra. La fiscal Raquel González, compañera mía de facultad, interpuso recurso de casación y la Corte de Justicia felizmente puso las cosas en su lugar. El proceso de los Peiranos no fue anulado y toda esta maniobra del Frente Amplio, del Partido Socialista, de Gonzalo Fernández para beneficiar a los Peiranos se vio desbaratada. Esa es la primera parte de su pregunta. La otra parte, lo que respecta a lo que usted dice, los bancos, ¿por qué obligarnos a caer en las fauces de estos depredadores planetarios que son los banqueros, estos lavadores por excelencia que son los banqueros? Mire, yo creo que hubo negociaciones non santas, negociaciones ilegales entre el gobierno y la Asociación de Bancos del Uruguay. Lamentablemente no pude encontrar ninguna punta, ningún indicio para hacer la denuncia. Pero curiosamente, esta ley no la redacta el Frente Amplio, esta ley la redacta el estudio que es el estudio de UPM y es el estudio de las grandes corporaciones, CPA Ferrer. Es más, la abogada más involucrada con este proyecto que plasmó en ley de obligatoriedad de la bancarización es Julie Rothschild, un apellido vinculado a la dinastía Rothschild, ¿verdad? Los banqueros de hace siglos. Ella, según me mandó decir, no tiene vinculación parental con ellos, pero lo que sí es muy claro que la ley es una ley hecha por y para los banqueros, por una fuerza política que tiene integrantes, que llegó a matar gente inocente y que llevó a la muerte a cantidad de gente inocente y que mató mucha gente inocente con el cuento de que actuaban contra la oligarquía banquera. Cuando llegaron al gobierno, se vendieron y legislan para la oligarquía banquera. Gustavo, después de la pausa te dejo plantear una pregunta, porque ya que estamos hablando de bancos, ¿qué tan creíble es la versión de un dinero de Maduro girado al Uruguay? Pero me lo contestás después de la pausa. Correcto. Seguimos avanzando en la mañana de hoy, tramo final de la entrevista con Gustavo Salle del Partido Verde Animalista, precandidato de este partido, invitado hoy a nuestro programa. Te dejaba planteado, Gustavo, una pregunta que tiene que ver con qué tan creíble es para ti la versión esta de Guaidó, de que iba a haber un dinero que se iba a girar a Uruguay, que se podía haber girado, que no se terminó girando porque todo esto que se hizo mediático terminó frenando todo esto. ¿Qué tan creíble es esa versión? Mirando a los sujetos que están involucrados en la referida hipotética maniobra, yo creo que debe tener una cuota de credibilidad muy importante. Maduro es un burro, corrupto, criminal. Y el gobierno del Frente Amplio es una asociación para delinquir. Claro, con esos dos diagnósticos en cuanto a el aspecto humano involucrado en la temática, las posibilidades de que esas transacciones se den son muy grandes. Por cierto que no estoy dándole una enorme cuota de credibilidad a Guaidó ni cosa por el estilo. Allí tenemos evidentemente una lucha de imperios, una lucha de carácter geoestratégica y punto. ¿Cuál es la postura de ustedes sobre la realidad de Venezuela hoy? La realidad de Venezuela es esa. Es la maldición de los recursos humanos, de los recursos naturales. Cuando tú tenés recursos naturales muy importantes en tu territorio, inmediatamente se generan situaciones de guerra, de conflicto, de desestabilización. Nosotros inclusive somos protagonistas de una a la cual mandamos misiones de paz, que es el Congo. El Congo vive como vive porque es infinitamente rico. Entonces las grandes corporaciones internacionales que necesitan los recursos van por ellos.
y para ir por ellos necesitan crear caos, desestabilizar. Y en el Uruguay estamos en una situación parecida. ¿En qué aspecto? En el Uruguay UPM tenemos el recurso natural más importante para el ser humano y uno de los más escasos, que es el agua dulce. Solamente el 2% del agua planetaria es dulce. Nosotros tenemos muy buenos cauces de agua dulce que actualmente están todos contaminados, lo dicen los científicos relacionados al tema, lo reconoce la ministra de Medio Ambiente, nos mete una mentira por la cual nos considera todos retardados mentales y nos dice que UPM va a descontaminar. Manda efluentes, convierte un... Estás hablando millones, del Río Negro en este claro, caso. En este caso el Río Negro. Millones de metros cúbicos de madera convertida en papel y nos dice que el agua poco menos es jugo de naranja. Bueno, ese tipo de insulto a la inteligencia es muy común por parte del gobierno. Pero te decía, los negocios ilegales con Venezuela los tenemos denunciados. Nosotros somos denunciantes de los negocios, ya de la época de Almagro. Nosotros denunciamos penalmente a Mujica y Almagro por los negocios de Venezuela, concretamente Aire Fresco, ¿verdad? Abdala denunció nada más y nada menos que el tema del software del hijo de Vázquez, vendiendo 59 millones de dólares. Creo que fue uno de los pocos, junto con el de las casas del MPP, que plasmó en realidad contractual. Indudablemente que el problema que tenemos nosotros en nuestras denuncias, que son denuncias fundadas, es que el Frente Amplio, con la colaboración del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, crearon una maquinaria de impunidad y encubrimiento que se llama Fiscalía General. La Fiscalía General es un servicio descentralizado, por ser un servicio descentralizado le rige el artículo 197 y 198, cuyo jefe es Tabaré Vázquez. Entonces, evidentemente, Tabaré Vázquez, a quien yo lo considero el capo de la mafia de esta asociación para delinquir fraude amplio, no se va a dejar investigar. Y menos va a dejar investigar al nene. Ahora fue nombrado nuevamente el hijo y la explicación desde Presidencia fue, bueno, esto ya fue a la justicia archivó el caso. Sí, tú sabes que el que firma la comunicación es el doctor Toma. El doctor Toma fue el abogado del Ministerio de Salud Pública que lo salvó a Vázquez cuando tuvo allá por el 90 y pico el problema de los software, también vinculados al tema radio-oncológico. Vázquez sabe pagar los favores, porque también lo defendió Gonzalo Fernández en la parte penal, y también se archivó la denuncia. Y los dos fueron secretarios de la presidencia. Toma es actualmente. Toma es el que firma, además, el contrato de UPM. Pero Toma, además, es el que forma parte de la comisión que genera las instrucciones que deben firmar, que deben obedecer los fiscales. Los fiscales están sometidos a jerarquía militarizada. Tú sabes que reciben instrucciones. Quien hace las instrucciones desde Presidencia y después las instrumenta el fiscal pirata, el fiscal general Jorge Díaz, es Toma. Entonces, tú fíjate cómo un personaje de la Presidencia de la República, que responde bien y fielmente a Vázquez, es una suerte de tentáculo metido en cantidad de temas que convergen en el poder de investigar que lo tiene Tabaré Vázquez. ¿De dónde queda la independencia técnica de cada fiscal? No existe, eso es un cuento chino, Nosotros tenemos una institución, Fiscalía General, que un gobierno bien intencionado, lo primero que tiene que hacer es investigarla penalmente. Porque se ha cansado de encubrir delitos el fiscal, yo le llamo el fiscal pirata. Y te voy a explicar por qué le llamo el fiscal pirata a Jorge Díaz. Porque Jorge Díaz se le quiso quedar a Turquía con el dinero estafado por el turco, que fue procesado por lavado de dinero. 8 millones de dólares lavado de dinero que trajo de estafar al pueblo turco. Entonces el fiscal general se quiso quedar con ese dinero. Estamos hablando del de la Ferrari. El de la Ferrari. Conocido como el de la Ferrari. Exactamente. El de la Ferrari además fue defendido por Gonzalo Fernández. Y tú sabes que pese a un lavado de activos de 8 millones de dólares, fue penado, pero la pena fue sustituida por libertad vigilada. No estuvo un solo día preso. De esos 8 millones de dólares, 3.800.000 los lavó con un amigo del presidente, con el empresario Carlos Bustin, el dueño de Autolíder, que además fue el que le vendió el avión en forma ilegal también a la presidencia de la República. Vos fijate cómo se van repitiendo, que es amigo también y comían juntos en la casa que tenía en la Marina de Santa Lucía, que se la vendió al turco de la Ferrari, que se la compró con plata estafada a los turcos. Entonces Erdogan, presidente de Turquía, que no juega, ordenó, nosotros le mandamos un Twitter a Erdogan contándole todo esto. Entonces ordenó al abogado de la embajada turca que le dijera
al fiscal general y al juez que esa plata es plata producto de delito. Y el que se queda con plata de producto de delito es delincuente. Y tiene razón. Te escucho y digo, esta trama de corrupción que tú contás, ¿la cree la gente? Porque cuando te escuchan, ¿qué te dicen? O te dicen, no, Salle está pasado de rosca. Que digan lo que quieran, pero que lean el diario y que me digan dónde está el turco hoy. No, pero te entiendo. Y que lean el diario y que vean a ver si el abogado de la Embajada de Turquía no recurrió. Claro. Digan lo que quieran. Y que vean a ver si Abreu no salió y reconoció que había hecho una gauchada a Gonzalo Fernández. Claro. Te digo porque te vas a enfrentar en lo que son las recorridas con la gente allí. Claro. Mano a mano. Cada vez el mano a mano es menos. Hoy las campañas se hacen a través de las redes y también tenés mucho feedback. ¿Cómo es el feedback que recibís vos cuando haces todos estos comentarios? Muy positivo. ¿Positivo? Muy positivo. La gente cree. La gente cree en el doctor Salle. Porque la gente empieza a darse cuenta que cuando los involucrados en las denuncias del doctor Salle van a otros ámbitos, como al Parlamento, va un Borrelli, por ejemplo, y reconoce perfectamente bien que lo que denunció Salle con respecto al pacto tributario criminal entre Mujica y Paco Casal es verdad. Y sabés que en ese pacto tributario criminal también estuvo Toma. Y también estuvo el doctor Gonzalo Fernández. Entonces, claro, la gente empieza a darse cuenta que se repiten los casos. Por ejemplo, lo de Pluna no fue una estafa. Lo de Pluna fue un acto criminal de Vázquez, Astori y Rossi. La imputación fue estafa. ¿A vos te parece, Gatti, que Campiani puede engañar como que fueran retardados mentales o individuos de poca experiencia a Vázquez, a Rossi y a Astori? No hay engaño, hay connivencia. Ahora, la justicia no se animó, no le dio la nasta. Claro. Y tenemos los mismos personajes en el caso de UPM-2. Vázquez encerrado en Finlandia, con negociaciones secretas, entregando la patria, entregando el agua de mis nietos y de los nietos de todos los uruguayos, con un contrato que demanda $4.000 millones de inversión, que no lo rescatamos nunca más, que tiene una cláusula 20 que dice, señores, no coimeamos, se cura en salud, abre el paraguas, cola de paja. ¿Eso dice el contrato? Cláusula 20. Lo escrito por UPM dice que ellos no coimean. Ellos no coimean. ¿Y por qué pusieron eso? Bueno, para abrir, para cuidar, curarse en salud. Pero no me quedo ahí. Mirá que no es un negocio solamente del Frente Amplio, como Aratirí, que lo tengo denunciado. Lo tengo denunciado, Aratirí lo tengo denunciado, Pluna lo denuncié, Regasificadora denuncié, Alur denuncié, denuncié por todos lados. Denuncié por todos lados. Y después saltan las cosas, paga el pueblo uruguayo. Porque el que diga, Salle es un loco. Fenómeno, Salle es un loco. Ahora eso sí, lo que denuncia Salle lo pagás vos, sale de tu bolsillo, porque ¿sabés qué es? Déficit fiscal. Déficit fiscal, $3.000 millones. Estos tipos roban y después la plata que piden prestada es la plata que se robaron. ¿Te das cuenta? Son doblemente perversos. Te quería decir que este contrato de UPM, que lo tenemos denunciado y que tiene esta cláusula, puede plasmar en realidad por la colaboración del Partido Nacional, porque Vidalín sacó el decreto 2443/2017 que recategorizó los padrones rurales donde se va a asentar la planta industrial de UPM en suburbanos. O sea, amigos, el contrato genocida, coimero, criminal de UPM sale por la colaboración imprescindible, ineluctable, necesaria del Partido Nacional con el Frente Amplio. Te hago una pregunta con respecto a lo de UPM, porque allí dice, si el artículo 20 dice que ellos no coimean, ¿UPM te preocupa entonces más por temas ecológicos o por temas económicos o te preocupa por las dos cosas? No, UPM me preocupa porque es un contrato genocida. Nos deja sin agua, nos contamina todo el país. Vamos a tomar, y permítame el término vulgar, descomedido, pero muy real, vamos a tomar agua podrida. Nosotros tenemos denuncia ya por contaminación del agua. Nosotros tenemos denunciado a los directores de OCE. Bueno, el Río Negro ya tiene fósforo. El Río Negro, el Río Santa Lucía. Ayer Panario salió con un informe de que no hay cauce de agua dulce en el país que no esté contaminado. Entre otras cosas, también por los agrotóxicos, ¿no? Sin lugar a ninguna duda, esta revolución verde que la inspira Rockefeller, pues nosotros somos el laboratorio de Rockefeller. El Frente Amplio. Yo escuchaba a los 4 candidatos que se dicen de izquierda. Y yo les tengo que decir, pedazos de mentirosos.
Por un momento me asusté, pero bueno. Pedazos de mentirosos. Pedazos me asusté, dije, bueno. No hay más derechistas, si por derechistas entendemos al individuo que legisla para el gran capital transnacional, que ustedes cuatro. Estos cuatro han entregado la patria, han extranjerizado, han reprimarizado, han lumpenizado, han bancarizado a prepo para satisfacer los intereses de la gran oligarquía internacional. Si quieren hablar en términos de derecha e izquierda, que está perimido, porque esos grandes, esa élite internacional pone plata en los dos lados, comanda los grandes partidos, lo que se llama partidocracia, nunca se vio tan beneficiada en el Uruguay como con el gobierno travestido, porque son travestidos, ellos se venden de izquierda, pero su esencia es de derecha. Vuelvo a repetir, en esa terminología, entendiendo por derecha, hay que legisla para los mega ricos, que ellos. Entonces yo digo, mentirosos, paren de mentir. Pero el pueblo uruguayo se dio cuenta y ayer había muy poca gente. Yo fui fundador del Frente Amplio, yo fui al acto de la Intendencia. Ese era un acto de masas. Este es un acto de acomodados. El que fue ahí es porque está medrando, está acomodado. Te pregunto, dijiste que está perimido, pero de todos modos, en ese concepto de derecha y de izquierda, ¿dónde te ubicarías vos? Muy de izquierda, muy de derecha, muy de centro. Evidentemente te estoy diciendo que si digo que está perimido, no voy a adoptar eso porque sería caer en la trampa no, está bien, pero en la que nos hacen caer. Yo fui del Frente Amplio. Cuando eras del Frente Amplio te sentías de izquierda. Sí, me sentía de izquierda porque era una época diferente. Tú tenés que comprender que en aquella época nosotros estábamos inmersos y tendríamos para hablar horas en lo que fue la Guerra Fría. Es decir, la lucha de Occidente, de la OTAN contra el Pacto de Varsovia, o si querés, los países capitalistas con Estados Unidos a la cabeza, Inglaterra, Francia, Israel, y por otro lado los países de la cortina de hierro, según la denominación de Winston Churchill. Pero eso cayó, y cuidado, sintomáticamente cayó sin tirar un tiro, lo cual nos da que pensar hasta qué punto aquella disidencia, aquella confrontación no era manipulación de los grandes centros de poder que jugaban a dos puntas porque les convenía, para llegar a esta situación de síntesis que vivimos actualmente, que es la globalización, que yo la denomino la cleptocorporatocracia, que es el poder de las ¿Cómo le cleptocorporatocracia? Impecable. Porque es poder de las corporaciones ladronas, coimeras, como UPM, por ejemplo. Ahí tenés el poder, o como Odebrecht, por ejemplo, claro, o como Abengoa, por ejemplo, o como Monsanto, por ejemplo, o como la Reserva Federal, por ejemplo, que te da un billete verde que no tiene respaldo ninguno. El único respaldo que tiene son los misiles de Estados Unidos y te negás a utilizarla, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y ni que hablar de la corrupción del pacto de lo que era el Pacto de Varsovia. Toda la KGB adueñándose ilegalmente, todo el ex Partido Comunista adueñándose de los medios de producción socialistas de la Unión Soviética, donde estuve hace poco, no en la Unión Soviética, en la Rusia. Nos queda un minutito y poco para cerrar la nota y quería preguntarte, bueno, volviendo al Partido Verde Animalista, ¿en qué están? ¿Qué recorridas van a hacer? ¿Cómo estás planteando? No solo es Montevideo, ¿estás yendo al interior? Correcto. Contame un poquito, porque si no... Te cuento. Me voy para Tacuarembó mañana en el Turil de 5:45. Vuelvo a las 18 horas. Tengo un contacto con los camioneros que están siendo víctimas, a mi juicio, de una maniobra ilegal, nuevamente de una maniobra ilegal de Vázquez, Rossi y Astori, los tres de Pluna. Los tres de UPM, ahora con el control satelital de los camiones, entregados a dos empresas oligopólicas. Dos empresas oligopólicas que tenemos que investigar porque un personaje de Pluna, un personaje de la época del caballero de la derecha, lo tengo metido en esta licitación. Y entonces yo ya empiezo a sospechar. Fue el muchacho que desde el Ministerio de Economía firmaba la fianza solidaria para que todos los uruguayos fuéramos solidariamente responsables de los negociados de ellos. Aquel que lo sorprendió el observador en una foto en el Prado, ¿viste? Entonces yo cuando veo a ese muchacho y veo esa cara de sorpresa y lo veo metido en esta licitación... El ex ministro de Economía. Y lo veo metido en este tema, digo, Salle a investigar. Y los camioneros felizmente saben que Salle investiga, sabe que Salle se juega la vida contra la corrupción estructural de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Me llamaron y voy a Tacuarembó por el tema de los camioneros y voy por el tema del Partido Verde Animalista. ¿Y la expectativa para ustedes en esta campaña, que es jugar mucho por las redes sociales? Plata poca, el partido tiene nada, poca plata. Nada. Turil, 1.700 pesos, claro. Tarjeta de crédito de mi señora.
Está pagando la campaña electoral. Claro. Es complicado eso. Es complicado eso. Y después no de muy buen agrado. Está bien. Y después esto de la publicidad que podría llegar a salir con esa publicidad que da el Estado, ¿qué postura tienen ustedes? No, te digo la verdad, he estado en otros temas. Lo de la ley de los 10 minutos. No, si me dan los 10 minutos para hablar, me tomo 12. Te tomas 12. Sí, le tomo la pausa, la parte publicitaria. Por donde se pueda. Por donde se pueda. Tratar de dar el mensaje. Yo no tengo un peso partido por la mitad. Me dan un micrófono y claro. me pongo a hablar. Veo rojo y me pongo a hablar. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Se nos Gracias fue a el ti. tiempo. Tiraste mucha cosa, está bien. Cosa. No, tiraste mucho. Después, si alguno quiere contestarte, también los micrófonos. 099-663-580. Vos das el teléfono. Sí, ningún problema. 099-663-580. Perfecto. Para bien, para mal, lo que quiera decir, bienvenido. Bueno, mensajes o llamadas. Lo que sea, también. bueno, si me llama, te vas a pasar a hablar. No me va a dar abasto el teléfono, pero bueno, como quiera. Bueno, un gusto que hayas estado Igual, con Gati, nosotros. igual. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.